¿Qué pasa, Seekers? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro gran episodio. Y el día de hoy, como pueden ver, pues bueno, no estamos en nuestro estudio convencional, estamos en el Museo Salón Posada. Y el día de hoy nos acompaña Bjorn López. ¿Cómo estás, Bjorn? Muy bien, ¿y ustedes? Qué bueno que nos acompañan. No, la verdad es que estamos emocionados porque justo como pueden ver detrás mío, y como por su nombre lo indica, estamos con algunas referencias y dibujos de nuestro gran personaje José Guadalupe Posada. Pero también vamos a conocer a la persona que está detrás de este gran museo y pues bueno, nos vas a dar, ¿verdad?, un pequeño recorrido, ¿verdad? Buenísimo. Pues vamos a comenzar con este recorrido y vamos a irlo haciendo de una manera interactiva. Y pues bueno, vamos a comenzar con un poco de esta historia. Platícanos, ¿cómo se fundó el tema del museo? ¿Cuál fue la iniciativa? Ok, bueno, nosotros como colección privada tenemos mucho más años, como 30. Es una colección que no es exclusivamente de José Guadalupe Posada, pero lo más famoso que tenemos es eso. Nuestra colección se centra en las artes gráficas dentro de publicaciones, impresos, muy ligado al tema de las artes visuales dentro de los libros, porque al final nosotros venimos de una tradición de librerías de viejo, entonces los libros y lo que es medio impreso es la base de nuestra colección. Solemos tener muchos préstamos en otras exhibiciones, siempre de revistas y libros. Ok, pues bueno, vamos a dar comienzo a este inicio. Y bueno, también cabe mencionar que no es solamente una colección privada, sino que también es una biblioteca, tengo entendido, ¿no? Sí, es una librería de viejo de libros usados, así como se utiliza con la ropa usada, con la ropa de paca. Libros que no solamente son de uso, sino descatalogados, que ya no se encuentran, primeras ediciones y de ese estilo. Ok, pues bueno, vamos a adentrarnos en este gran mundo y bueno, acompáñenos. Pues bueno, aquí estamos ya iniciando. No voy a hablar tantito, no voy a hablar tan fuerte justo para mantener el respeto de... Pero pues bueno, a ver, aquí ¿qué tenemos de primera mano, Jordan? Esta sala grande es la sala más grande del museo, es la sala temporal. Okay. Ahorita tenemos una exhibición que está a punto de irse. ¿Cuáles para qué? Que se llama Posada a través de Rocha, un diálogo entre colegas, que es una exhibición que está hecha a partir de una novela gráfica que hizo un artista, un monero de la jornada llamado Gonzalo Rocha, que él como monero, como caricaturista, le rinde un homenaje en una novela gráfica a José Guadalupe Posada. José Guadalupe Posada es un personaje del cual hay muchas dudas, del cual se tienen muy pocas certezas a partir de otro tipo de registros históricos. Sí. Y entonces lo que hace Rocha en su novela gráfica es a partir de las fuentes más fidedignas que hay, pero también un poco de ficcionalización, construye una historia de Posada. Nos cuenta desde su muerte, su infancia y su proceso creativo y político alrededor de él a través de su desarrollo como artista. Ok, súper interesante. Y bueno, como mencionas, actualmente, como bien dices, José Guadalupe Posada, pues no tenemos en sí un dato exacto de cuántas pinturas realizó a lo largo de su vida, ¿no? Y la verdad es de que, bueno, yo también me puse a investigar y fue una persona que, vaya, hasta la fecha de hoy, como pueden observar, ha dejado huella y ha dejado muchos dibujos y manuscritos. Y no solamente se dedicaba justo a esa parte de, pues, de dibujar el tema de las calaveras, sino que también a lo largo de los años también fue dibujando el tema de cuentos, fue también retratando, creo que vidas también de lo que fue el porfiriato, también tengo entendido. Entonces como que también le tocó toda esa etapa relacionada, ¿no? Sí, bueno, para mí, a nivel personal, Posada es un artista del que hay un antes y un después en la historia del arte mexicano. Okay. Es un artista que confluye y a partir de su desarrollo artístico, toda la tradición previa desde la colonia y estas influencias prehispánicas, pero también es un artista parteaguas que se vuelve esta referencia no necesariamente directa de lo que después es el gran arte mexicano, el muralismo mexicano, porque hay muchas influencias donde José Guadalupe Posada no es un artista como lo entendemos, que es rico, que es muy famoso, muy conocido, sino es un artista relativamente anónimo, pero sus imágenes se reprodujeron muchísimo y la gente pudo verlas muchísimo. Al final, todas las obras de esta exhibición son como volantes que yo te puedo dar en la entrada y que en otro momento se hubieran pensado como basura, sí, sí. Pero se hizo un rescate histórico muy importante de él como figura. Ok, y me imagino que este es justo cuando está retratando y pintando, ¿no? O sea, sí. Hace referencia a la...
Ese está foto. basado en un mural, bueno, en un proyecto de mural que hizo Leopoldo Méndez, donde se le retrataba en este momento donde él era cronista gráfico. O sea, Posada como artista es un artista del pueblo y para el pueblo. Ok. Entonces aquí justo, como bien dices que es para el pueblo, aquí las personas justo podían ver cómo él trabajaba. Sí, o sea, ahí es un poco de ficcionalización. Ok. Realmente Realmente hay muy pocas fotografías e información de cómo trabajaba él. Hay un par de referencias históricas, pero más como relatos. Ok, interesante. Pues bueno, a ver, vamos a seguir de este lado porque vemos que también hay igual todavía bastante arte. Y bueno, todo esto, ¿por qué te fue apasionando y justo coleccionando todo este tipo de obras? Bueno, yo aquí mi figura es más como mediador entre la colección y el público. Ok. Realmente es una pregunta un poco difícil porque yo crecí más o menos con este entorno de las imágenes de Posada. Entonces llegó un momento donde dije, bueno, es que esto es maravilloso. A veces los grabados son difíciles de ver porque no puedes esperar lo mismo del grabado de las imágenes que de la pintura. No se admira de la misma manera, el grabado se tiene que ver con detenimiento y tienes que pensar mucho que es un dibujo. Ok. Entonces, Y perdón, para aquellas personas que nos están visualizando, para nuestros seekers, ¿qué es un grabado? el grabado o los impresos o las estampas, por así decirlo, son imágenes que se reproducen de manera relativamente masiva. Hay más de un original y se imprimen sobre una hoja o una superficie. Entonces se les conoce estampas y por eso hay un Museo Nacional de la Estampa, porque requieren de este momento de estampación, donde la imagen a partir de una matriz se reproduce. Ok, órale, interesante. Pues bueno, y aquí justo me imagino que son algunos grabados claramente de este gran artista, ¿no? Sí, las hojas más pequeñas y feas son las de Posada y ya lo que es las imágenes más grandes son estas reinterpretaciones de la novela gráfica. Ok, En este apartado en particular, el Monero Rocha construye una historia de origen de Posada, donde pues cuenta una historia de su niñez y por qué, ¿por qué fue creciendo y por qué fue ajá, como por qué le adaptando la interesaban técnica, esos ¿no? términos Ok. de arte. En Wow. este apartado son 2 capítulos de la novela gráfica. Sí. Uno se centra en unos grabados que hizo Posada de un asesino serial, que ahora lo entenderíamos como feminicida, que se llamaba El Chalequero. Aquí un poco lo que narra Rocha de este grabado es el proceso de cómo Posada le afectaba la creación artística, cómo estos grabados realmente le afectaban y cómo vivía su proceso creativo. Claro. Y este apartado se centra en el tema de los 41 maricones, que el número 42 era el yerno de Porfirio Díaz. Y este apartado se centra más en contarnos sobre el proceso sociopolítico en el que vivía Posada. Ok. Era una época más o menos de opresión, donde la libertad de expresión de los artistas y de los periódicos fue disminuyendo y realmente todo ese proceso histórico junto a la revolución fue lo que terminó con su vida. Ok, que también tenemos entendido que justo fue un personaje para el pueblo y como fue para el pueblo, pues no tuvo tanto renombre y no tuvo tanta difusión. Que justo pasando ya pues 112 años actualmente, pues sabemos que Diego Rivera también le echó la mano en realzar el tema de lo que fue su obra más característica, que fue la Calavera Garbancera, tengo entendido, ¿no? Entonces, creo que la verdad es de que tenemos una historia, un presente que sí o sí debemos de contar. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que a ti te impactó más de la obra de José Guadalupe Posada? Hay un aspecto que ahora se estudia que se le llama storytelling, que es de construir como narrativas, ¿no? Entonces siento que las obras de Posada siempre están contando historias muy complejas. Yo todavía luego estoy revisando el museo en una visita guiada o yo solo en la noche y de repente veo y digo, wow, es que veo detalles y veo como sorpresas que digo, es que esta historia es mucho más profunda de lo que estoy alcanzando a ver. Esa habilidad que tiene Posada es muy impresionante porque no es un artista que viene de estas grandes escuelas, de renombre. Realmente es un artista
pues que nace más o menos en el anonimato y se muere en los mismos términos, pero hubo su obra y hubo personajes que lo fueron reconociendo y que fueron diciendo, este fue un gran artista, realmente es un proceso relativamente nuevo donde se le va rescatando como personaje, bueno, quién fue, qué hizo su obra y por qué es tan importante en la historia del arte mexicano. Claro, ¿no? Importantísimo. Bueno, continuamos de este lado. Igual vemos que justo, como bien dices, va relatando diferentes historias a través de, como si fuera un tipo cómic, ¿no? Ajá. Que actualmente se conoce ese término. Ah, y de hecho aquí esta es la calavera, ¿no? Por referencia, ¿no? Tipo Sí, garbancera. la original está de este lado. Ah, ok, ahorita la vamos a ver. Wow. Ok. Sí, ya este último apartado se centra en el tema de las calaveras de Posada, pero también habla de un fenómeno muy trágico, que es la muerte de Posada. Ok. Entonces él murió solo en el anonimato, era un alcohólico, Ok. pero pese a que toda esa tragedia le rodeó y no tiene como una tumba y terminó en la fosa común, pues sigue siendo un personaje muy entrañable, porque a veces luego el tema de la Catrina pues como que harta un poco, ¿no? Pero Claro. realmente hay mucho, yo que estoy en este medio pues te puedo decir que todavía hay muchas cosas por investigar y conocerse de Posada. Demasiadas, claramente que sí. Y bueno, creo que aquí justo, como bien lo mencionas, o sea, aquí como que representa su alcoholismo. O sea, Sí, como... y también la muerte, porque la calaverita de abajo. Ah, cierto. Ok, esta es una pequeña calavera con cuernos, ¿verdad? Tienes razón. Sí, Wow. yo tampoco la vi hasta que vi la ampliación. Ok. No, pero sí está muy oculto. Y oye, ¿y estos qué son como, no, son como caras, figuras? Son ¿O? personajes, porque mira, se basan en estos cuadros de acá. Ah, Y ok. este es un grabado de Posada, que está por allá. Y este es como un Diego Rivera, Ah, mira. de niño. Ok. ¿Qué exacto justo conoció? Bueno, no quiero suponer que lo conoció, o sí lo conoció a Diego Rivera. Pues los muralistas mexicanos defienden mucho que ellos estudiaron en la Academia de San Carlos, que estaba muy cerca del taller de Posada, pero se cree que es más como un rescate posterior y que de repente se volvió el artista y la referencia. Entonces, pues todos los artistas lo mencionan, pero siempre es muy dudoso realmente qué tanta cercanía se tenía con Posada. Claro. Wow. De los que más influencia su obra Sí. y que se ve directamente es de Diego Rivera y de Frida Kahlo, tanto por las composiciones como el contenido. Ok. Porque las composiciones de Posada son muy saturadas, salen muchas personas y están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Que eso es algo que en los murales Diego Rivera hace mucho, pero también pues el tema de las calaveritas y ciertos detalles es donde tanto Diego Rivera como Frida Kahlo toman mucho de referencia a Posada. Ok. Wow. Mucho manuscrito y wow. Sí, los textos realmente no los escribía Posada, es algo importante De mencionar, ok. de mencionar. Ok. Sino que simplemente se dedica a la parte ilustrativa, entonces. Ok. De hecho, las imágenes, por el editor, el dueño de las imágenes, podía reproducirlas las veces que quisiera. Entonces hay imágenes que tienen distintos relatos. Ok. Y como alguno de ellos, de los más famositos que íbamos a tener aquí, no sé, como algún relato que nos pudieras contar. De esta sala, esta es la sala perfecta para eso. A ver. Está unas calaveras muy famosas de Posada que son Mora y de Morales, que son un clásico, que son muy chistositas. Mora y de bueno, la hoja dice las bravísimas calaveras guatemaltecas de Mora y de Morales. Esta placa después se sigue reproduciendo, pero se divide en dos calaveras. Entonces a veces las puedes encontrar solitarias. Okay. Y Mora y de Morales fueron unos personajes muy interesantes porque ellos son guatemaltecos y mataron a un expresidente de Guatemala aquí en el país. Entonces se les juzgó y se les fusiló. Entonces es toda la historia, desde sus calaveras, pero también cómo mataron al expresidente, cómo los encarcelaron y al final cómo los fusilan. Ok, te da toda una explicación. ¿Y esto qué es? ¿Tipo sátira? Así como... Sí, o sea, las calaveras siempre son para hacer un poco de burla de los personajes, de las celebridades del momento, y por eso también hay de Madero, de Zapata, de todos estos personajes que después son caudillos y que son pues famosillos. No, hombre, pura historia aquí tenemos y excelente historia. Y ejemplo, esta me imagino que es otra narración de... Ya, de todas estas son como... Esta es la pared de los fusilamientos públicos. Esta sala en general es como de un tema así medio morboso. Y como había mucha represión política por Porfirio Díaz en su momento, pues son toda la gente a la que ejecutaban. Ouch.
Y de este lado, me imagino que igual es... Todo es como el tema de los ejemplos del morbo. La mesa es el tema de los diablitos, que después de las calaveras es uno muy gustado. Este muro es de los asesinos seriales, que aquí de nuevo aparece el chalequero que les mencioné previamente, pero también uno que era el tigre de Santa Julia. Y por último, ese muro y esa mesa de por allá son el tema de pues toda esta nota amarilla de mató a su madre, mató a su amiga, que los títulos son mucho como el clickbait y también Sí, como para que la gente diga, ay, ¿a poco sucedió esto, no? O sea, mató a la mamá de, no sé, tal persona. Wow. Y muy basados en lo que ahora hacen estos periódicos como El Metro, que toman imágenes muy violentas, solo que hay que entender que en ese contexto histórico no había la fotografía. Entonces estas representaciones eran para su momento pues muy gráficas, muy violentas. Ok, claro, muy visuales. Y que también tengo entendido que justo aparte de dar todo este contexto, también estuvo en la parte bíblica, ¿no? Que justo llegó a representar como ciertos ángeles o ciertos santos. Sí, pues al final su trabajo antes de la Ciudad de México, que podemos ver ahorita en la primera sala, es relativamente tradicional. Entonces le piden imágenes cristianas, les piden cosas que se acercan más al diseño gráfico. Entonces pues Posada sí tiene como su desarrollo como artista, que es difícil de entender porque casi todas las colecciones de Posada tienen estos ejemplos que ya son como obras maestras de cuando es consolidado, cuando ya sabe componer y dibujar muy bien, pero él sí tiene un desarrollo como artista, donde al principio pues hace cosas muy comunes, pero eventualmente hace cosas muy padres. Claro. Y ahora nos dirigimos... Es la Sala de Revolución. El último gran reconocimiento que se le da a José Guadalupe Posada como artista es que fue el primer cronista gráfico de la Revolución Mexicana. Entonces hizo retratos de Porfirio Díaz, de Madero, de Zapata. Sí. Y en esta mesa hay algunos otros temas ligados a la Revolución, donde Posada participó. Mucho tiempo se dijo, y fue algo que dijo Diego Rivera, que Posada era un artista revolucionario. Realmente, más que un artista, era un obrero del arte. Entonces él no era que tuviera una ideología como tal, sino que trabajaba para quien le pagara. Entonces tiene grabados a favor de Porfirio Díaz, en contra de Porfirio Díaz, a favor de Madero, en contra de Madero. Órale. Entonces pues realmente trabajaba bajo encargo y a partir de lo que le pedían era lo que hacía. Ya de la Revolución no le tocó más que el inicio, porque falleció. O sea, literal, al mejor postor era el que le iba, ¿no? Pues no. Al que mejor le diera dinero. Realmente solo tenías que pagarlo. Claro. Y accedía. Su tema más famoso, y pese a que es solo un pequeño porcentaje de su creación, realmente son obras maestras, son las calaveras de Posada. ¿Qué es lo más famoso? ¿Qué es lo de Día de Muertos, la garbancera? La famosa garbancera. ¿Cómo no? Que justo aquí, cuando ya se acerca la fecha, como que se enfoca más en sacar como las calaveras, ¿no? Como a relucir ese día, ¿no? Sí, o sea, al final las calaveras también eran un encargo que le hacían. Ah, ok. Entonces, la ventaja es que hay maneras de hacer un encargo, ¿no? Puedo hacer unas calaveras horribles, muy sencillas, pero lo que tiene Posada es que las dota tanto de personalidad como una situación entera que están viviendo. Entonces son personajes, pese a que están muertos, están llenos de vida, cuentan muchas historias y bueno, de cada una hay muchas cosas que contar. Wow. Ejemplo, esta, pues justo nos podemos enfocar un poco en la garbancera. Me imagino que esta es como una nota que sacaron, ¿no? Sí, como mencionaba, de las imágenes se pueden reimprimir las veces que sean. Yo siempre, ya que es Día de Muertos, siempre voy contando cuántas catrinas veo en la calle. Pero se ha hecho este rescate de llamarle garbancera porque la hoja volante más antigua que se conoce, lo más cercano a un original, es la de la garbancera, que es una historia donde habla sobre una mujer que es como lo que ahora entenderíamos como una trabajadora doméstica, que busca aparentar más clase social de la que tiene. Entonces realmente se gasta un dineral en su sombrero, pero pues ni siquiera tiene ropa. Y pues es como una burla, se les conoce como garbanceras, sandungueras, gatas, que es una onda así como peyorativa, donde te estás burlando de alguien que no tiene tanto dinero, pero se viste muy ostentoso para aparentarlo. Ok.
Solo que después hay otras publicaciones posteriores donde ya la representan como una calavera rica, adinerada. Claro. Y Diego Rivera fue realmente el protagonista en volverla como la musa de Posada, porque le hizo un mural donde la hizo de cuerpo completo y donde pone que la Catrina es como su mamá y Posada es como su papá. Ok. Sí, que él aparece así como agarrando de la mano, ¿no? Sí, que aparece niño. Sí, sí. Ahí la vamos a poner, de hecho, igual para que la tengan ahí presente. Y bueno, de este lado también tenemos otras obras que justo hacen referencia al tema, me imagino que Día de Muertos y con relación, ¿no? A la sátira de las calaveras, ¿no? Interesante. Y a ti, ¿qué fue como lo que te fue apasionando justo de ir observando y metiéndote en este mundo del museo y del arte y de la historia? Pues siento que por mi familia fui creciendo muy cercano a este tema de las inauguraciones, los museos. Pero incluso siento que tuve mi momento de duda donde no sabía si era lo que quería, me interesaba el arte, pero desde la amplia gama que es la creación y muchas otras cosas. Pero el tema de la difusión, tanto la curaduría como la museografía, me parece que hay cosas muy valiosas en el saber compartir, pero también en el saber presentar las obras y saber contar historias. Mucha gente viene al museo y siento que es una experiencia muy distinta si yo te doy la visita guiada, claro, así tú lo vas descubriendo. Pero también porque es una experiencia relativamente abierta que puede depender de que yo te lo explique, pero también tú puedes decidir a qué te acercas y qué te interesa. Claro, que es como lo que más me llama la atención, ¿no? Y de este lado que también tenemos referencia a qué hace. Porque esa también la he visto en pinturas, pero justo no sé de dónde provenga en sí la historia. Sí, pues las calaveras son su tema más famoso. Entonces, de hecho, las calaveras son esto que todo mundo hace copias y reinterpretaciones. De esta en particular que mencionas, hay una reproducción que hace desde otra perspectiva Leopoldo Méndez, pero también es un clásico porque ha sido portada en muchos libros de Posada. Estas primeras calaveras de aquí, de estos primeros apartados, realmente son mis favoritas porque son las que cuentan historias más completas. Okay. Y bueno, y que su destreza técnica es impresionante porque pues cambia la perspectiva, el ángulo. Sí, todo, como dices. No, y aparte hace justo referencia a Don Quijote y creo que eso también, wow, o sea, cómo lo pintó y cómo lo pudo plasmar. Creo que es algo muy, muy único y pues para el momento, como dices, sí era muy gráfico todo esto, ¿no? Imagínate, tú si estuvieras en aquella época, ¿qué sería lo primero que pensaras de este artista? Ay, que es una pregunta muy difícil. Es que es muy difícil pensarme en esa época, porque en esa época incluso la gente pues realmente no sabía leer y escribir. Entonces, pero también hay que pensar que el medio por el que llegaban estas hojas impresas era más o menos masivo. Entonces, conociéndome, quizá no les hubiera puesto tanta atención, pero también pensando en el contexto histórico donde vivía la mayoría de la población. También si hubiera crecido en un medio privilegiado y hubiera tenido acercamientos a esta obra, quizá hubiera sido distinto, pero por eso es un poco difícil sobreponerme en esta situación porque también dependería de en qué contexto hubiera nacido. Ok. Pues bueno, la verdad es de que está padrísimo todas estas obras que nos está contando Gordon. La verdad es de que igual agradezco el recorrido y pues ahora ¿dónde vamos? Creo que solo nos falta la primera sala. Ok. Que es la sala 1. Okay. Pero es la sala que busca representar la versatilidad del trabajo de José Guadalupe Posada, porque todo lo demás es más o menos lo más famoso, lo más conocido. Pero esta primera sala trata de representar un poco su desarrollo artístico, pero también su versatilidad como artista. Entonces, la verdad es que esta sala es un poco la joya de la corona del museo. Sí. Pero sí depende un poco de que conozcas de historia. Claro. Porque son todas estas cosas que son casi únicas de la colección del museo, pero que también casi nadie conoce de Posada. Todo el mundo conoce los diablitos, las calaveras, pero esos son ejemplos pocos conocidos, pero igual de interesantes. Porque igual todos estos, igual me imagino que los pintó él, o sea... Estos son una historia interesante, porque los editores son unos hermanos italianos que mandaron a pedirle, no sabemos si los dibujos o las acuarelas a Posada, pero ya las placas y la impresión se hizo en Barcelona. Entonces realmente pierden un poco el trazo y el estilo característico de Posada, pero se les da el crédito de que él hizo esas imágenes. Órale, interesante. Reconoció a nivel mundial.
Esos de ahí en particular son mis favoritos porque son sus ejemplos de caricatura política. Ok. Que es la que es siempre más divertida. Este, por ejemplo, es como medio racista. Aquí hay unas palomas que también tienen caras. Y mi favorito es este donde está Porfirio Díaz con el gobernador de Nuevo León. Y el gobernador está travestido. Ok, interesante. Entonces, sí era muy, o sea, muy representativo y justo haciendo burla un poco a la burguesía de aquella época. Sí, pues así de todo. O sea, también hay ejemplos mucho más formales. Acá adelante están esos ejemplos que mencionabas de imágenes religiosas. Ahí tenía otra técnica que se llama litografía, que es una técnica prefotográfica, porque lo que tiene el grabado, los impresos, es que como los haces sobre una superficie, ya sea madera o metal, al momento de devastar, como que solo puedes tener o blanco o negro, o línea o no línea. Y esta técnica era muy bonita porque te permitía los grises, que es la litografía. Que hay unos ejemplos como ese de ahí, ese retrato, que parece casi una fotografía, pero no. Posada hizo ese retrato. Este de acá. Ah, mira, ok. O sea, tú lo ves y si lo ves rápido dices, Sí, dices, es una foto. Sí, sí. Pero no, realmente Posada lo dibujó. Entonces Posada, para el detalle, era un maestro. O sea, él como... Wow. Todo este trabajo es de antes de que llegara a la Ciudad de México y él como artista litográfico era excelente. Que de esta época es de la que menos se conoce obra y donde los ejemplos son más escasos. Sí, no, y de hecho eso yo no conocía, que justo se basa en el detalle. Conocía que era buen artista, pero no tan detallado. Por ejemplo, esta también lo hizo. Ok. Y estos son otros de los que son así A mayor cristianos. Wow. Bueno, católicos. Católicos. Y justo, ¿cuál es tu visión en lo personal de 3 a 5 años del museo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo veo el museo de 3 a 5 años? Me gusta creer que de 3 a 5 años vamos a estar más consolidados como institución. Seremos un proyecto mucho más grande y uno de nuestro principal propósito es este rescate de la figura de José Guadalupe Posada. Se habla mucho de Frida Kahlo, de Diego Rivera, pero Posada, para mi gusto y muy desde sin querer imponer mi opinión en la de nadie, es ese artista parteaguas en la historia. Entonces hay un antes y hay un después y siento que se le conoce muy poco. Se conoce mucho la Catrina, se conocen mucho las calaveras, que ya es una tradición muy nacional, pero Posada está ahí en un limbo extraño donde lo conocen artistas, los conocen ciertas personas, pero no necesariamente es uno de los grandes artistas de la historia. Claro. No, y claramente siempre tenemos que apoyar nuestra historia y saber de dónde también provenimos. Y justo, todo esto al fin y al cabo es un legado que nos está compartiendo el día de hoy nuestro queridísimo amigo Paul. Entonces, la verdad es de que muchas gracias igual por este recorrido. Y podemos también pasar a la librería para que también la gente pueda ver. Sí, claro. Buenísimo, vamos a ello. Siento que la librería es toda una experiencia. Sí lo creo. Ya pues son libros raros, de segunda mano. Órale, tenemos de todo, ¿no? Wow, está muy, muy grande. ¿Y aquí cualquier persona puede llegar, venir y tomar un libro y leer? O sea, sin ningún problema. No, porque, bueno... ¿O cómo funciona es la que dinámica? somos como una librería, las más famosas son las de Nuevo, donde vas y compras un libro forrado. Claro. Pero lo que tenemos nosotros es que vendemos libros de segunda mano, pero no solamente son libros usados, sino que son ediciones viejas, raras, poco conocidas. Entonces, por eso se entiende mucho el origen de nuestra colección con ese tema de los libros viejos y usados. Sí. Porque, por ejemplo, de muchos artistas famosos mexicanos, luego hay revistas o imágenes que son parte de su desarrollo artístico que no se conocen tanto. Ok. Y ejemplo, ahorita, ¿alguno de los libros así sumamente raros que nos puedas mostrar en exclusiva? Así digo. Que ya realmente el tema de la librería no es tanto mi fijación. Ok. Y entonces no sabría decirte. Porque yo me centro en el tema del museo. Ok. Bueno, y en caso del museo, ¿alguna exclusiva de...? Una exclusiva del museo. Sábado 25 de octubre. Ok.
Se inaugura nuestra exposición con Sergio Sánchez Santamaría, la nueva temporal. Ok, para que justo lo tengan en mente. Y pues les vamos a dejar igual en la descripción el tema de la ubicación, las redes sociales de lo que es el Museo Salón Posada, para que igual puedan venir, disfrutar de una experiencia única y pues bueno, que puedan adquirir también alguno de los libros y llevarse algo de conocimiento. Vamos a recorrer un poquito este pasillo porque creo que está muy amplio, como dices, es una experiencia. ¿Cómo qué zona te gusta más? A ver, tú veme guiando. Siempre las tomas desde arriba son interesantes, principalmente desde aquí o desde la otra esquina. Ok. Pero yo siento que la experiencia de la librería se vive desde que vas entrando y la entrada es un poco pequeña. Sí. Y de repente es muy amplio, ¿no? Y de repente hay mucho que ver. Sí, eso sí. Cuando vengan lo van a ver, porque de verdad yo igual iba entrando y dije, no, está muy chiquito el lugar. Dije, ¿cómo aquí es un museo? Pero de verdad está enorme y pues vengan, de verdad. ¿Algo que quieras igual mencionar para que la gente sepa? No, creo que es todo. ¿Y algún consejo que a ti te hubiera gustado dar justo con referente a la historia, a aquellos que justo no está viendo una comunidad joven y aquellos que quieren estudiar el tema del arte, el tema de la historia, qué les dirías y como qué pasos le darías para que justo se animen y que pues se atrevan a dar ese siguiente paso? Yo siento que la vida es de oportunidades y siento que la vida siempre da muchas oportunidades, pero siento que hay que saber aprovecharlas y también siento que hay que ser listos para saber colaborar. Yo creo que en la vida nada se logra sin saber colaborar y sin saber comunicar. Entonces, si yo no sé contarte la historia de Posada, o si no sé a qué tipo de creadores de contenidos o públicos podrían ayudarme en este proceso de crecer como museo, como proyecto museográfico histórico, siento que siempre uno tiene que tener tanto el corazón abierto a descubrir nuevas cosas, como también saber escuchar a las personas, no solamente lo que te dicen, sino qué ideología hay detrás de todo eso. Siento que la clave es ser muy observador y estar muy atento. Buenísimo. ¿Y cuál es tu ideología justo hablando del museo? Del museo, pues tengo varias. Adelante, adelante. Siento que las artes gráficas, visuales, son realmente ese arte relativamente universal. Okay. Yo la verdad es que soy una persona bastante joven, entonces mi objetivo sería que todo llegara a la mayor cantidad de gente y por eso me enfoco mucho en el tema de las redes sociales, pero también en el tema de que sean imágenes con que todo el mundo pueda acceder y que se vuelvan como este referente nacional. Okay. Entonces, básicamente te quieres posicionar, como bien dices, como un referente nacional de José Guadalupe Posada. Sí, o sea, y también como de estas grandes imágenes, porque como no solamente tenemos la colección de Posadas, sino hay otras cosas que exploramos como museo, siento que esta parte donde se busca la democracia del arte, yo siento que eso se puede alcanzar a través de las redes sociales y el internet. Claro, ahorita que están teniendo un impacto y cómo no, nosotros también de nuestra parte, eso de hecho también aquí entre nos, este es el reto de la semana, ya lo estoy anunciando un poquito rápido, pero pues el reto de la semana es que justo vengan a este museo, les vamos a dejar toda la descripción, el detalle y justo el tema de la ubicación y en qué horario más o menos, de qué apertura a qué hora cierran. El museo abre todos los días, bueno, el museo y la librería, porque es el combo, abren de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos un horario especial el último sábado del mes, donde abrimos hasta las 8. Y también tenemos ese día como un bazar cultural. Bueno, yo lo llamo Tianguis para Pensar, por el meme de quiero ir al tianguis a pensar cosas. Porque, o sea, y esto va muy ligado al tema de mi ideología, porque yo siento que todas estas imágenes son muy el meme de antes. Ok. Entonces, yo creo que todo tiene mucho potencial. Sí. Y conectar con el arte no siento que sea una experiencia exclusiva del museo. Claro, claro. Y eso del bazar, ¿nos puedes dar un poquito de más detalle, como cada cuánto lo hacen, para que igual se animen a venir? Pues el bazar tiene su propia página de Instagram, que es Tianguis para Pensar. Okay. Se supone que solo iba a ser una edición al mes, el último sábado de cada mes, pero por ejemplo en octubre tenemos 2 bazares. Uno es el Tianguis para Pensar, que es el sábado 11 de octubre, pero por ejemplo tenemos un tianguis especial, que es el Tianguis de Muerte, que ese va a ser de 2 días, el sábado 25 de octubre y el domingo 26. Okay. Entonces, ¿y ese va, relacionado con Día de Muertos? ¿O? Sí, justo. Entonces ahí hice un poco de selección sobre artistas que su obra tuviera calaveras, para que fuera temático.
Claro. Ya lo estoy anunciando y todavía es un poco un secreto, pero... Bueno, ahí lo dejamos como en exclusiva justo para todos ustedes, mis queridos Seekers. Y pues bueno, vamos a disfrutar de este maravilloso museo. Nuevamente les hago la invitación y de verdad, esto es pura cultura, que justo actualmente siento que más los jóvenes están perdiendo como esta conexión cultural y que debemos de fomentar también nosotros. Así que bueno, no sé, ¿quieres dejar algo más? No, creo que he dicho todo. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Seekers, por quedarse hasta el final de este episodio. De verdad, estamos con una de las figuras y bueno, con un museo que de verdad tiene mucha historia y también uno de los referentes de la cultura mexicana, José Guadalupe Posada. Pero cómo no, el reto de la semana es que vengan a este museo, participen en todas las actividades que lleguen a hacer, sígalo en sus redes sociales para que este proyecto siga llegando a más gente, a mayor comunidad y que podamos hacer crecer este maravilloso proyecto. ¿O no, Bor? Sí. Buenísimo. Pues nos estamos viendo, amigos míos. Chau, chau.